Ok, listo. Muy buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a la charla de Soñadores a Creativos usando el pensamiento de diseño. Mi nombre es Mariel Molina. Yo soy IBM Enterprise Design Thinking Advocate y coach. Y de verdad, pues es un gusto estar acá con todos ustedes. La idea de la charla de hoy es que conversemos un poco con respecto a todo este tema del pensamiento de diseño. Vamos a conocer un poquito de la historia, qué pasó, de dónde nace esta metodología de pensamiento de diseño y cómo es que se aplica en el día a día, cómo es que grandes empresas hoy lo están utilizando para ser sumamente exitosas y para que realmente nosotros ahora pensemos y digamos como, hey, no me imagino mi vida sin estas empresas, no me imagino mi vida sin estas que hoy yo utilizo, ¿verdad? Y cómo es que el pensamiento de diseño pues formó parte de estas iniciativas. Vamos a iniciar con una actividad que lo que nos habla es de este problema. Resulta de que en el aeropuerto de Frankfurt los dirigentes identificaron una situación muy particular y era que había una gran cantidad de adultos mayores que estaban consultando en las salas de espera por los servicios sanitarios. Entonces le preguntaban a estas personas, ¿verdad? ¿Y dónde están los servicios sanitarios? Les explicaban, ¿verdad? Y los adultos mayores pues estaban acaparando gran parte de la atención que podían dar en las salas de espera las personas que trabajaban ahí. Entonces, los dirigentes del aeropuerto de Frankfurt deciden contratar a un equipo para que les ayude a solucionar este problema. Entonces, nos vamos a tomar 2 minutos, equipo, para dar solución al problema. Y les voy a pedir que ya sea por chat o que abran el micrófono y me cuenten qué solución le darían ustedes a esta situación que estamos hablando del aeropuerto de Frankfurt. Pueden colocar ahí en el chat qué se les ocurre que podríamos hacer o pues simplemente abrir el micrófono y contarme. Buenos días para todos. Buenos días. Pues yo creo que la solución básica y la que más común puede presentarse es la de generar rótulos que sean fáciles de identificar. Muchas veces estos rótulos no están visibles o de pronto no son lo suficientemente fáciles de entender para muchas personas que puedan carecer en sentido de ubicación. En este caso hablamos de adultos mayores, muchos de ellos de pronto no puedan de pronto razonar de la misma forma. Ujú. Entonces, esa podría ser una de las soluciones que dé indicación y pues que daría una solución rápida y pronta. Pero, bueno, cuando digo rótulos me refiero también a señalización. Gracias por la palabra, Ricardo. Súper, sí. Muchas gracias, Eliasid. Eh, más vistosas las señales del baño, que haya mejor señalización, mejor rotulación, señales adecuadas, más visibles, más fáciles de comprender. Gracias, Diana. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Buenos días, mi nombre es Paula. Buenos días. Yo creería que indagar, porque este tipo de población en especial está preguntando por el baño, ¿sí? O sea, debe haber una causa, razón por qué se quieran dirigir a esta zona. Súper, Paula. Y es que justo lo que estás diciendo, ¿verdad? Hablar un poco de qué se trata todo este tema, ¿sí? Porque resulta de que trabajaron el problema y así como lo mencionaban ustedes, pues mucho se enfocó en la señalización y ellos mejoraron la señalización de los baños, hicieron todo este proceso, invirtieron mucho dinero y lo que sucedió justamente es los adultos mayores pues ya no preguntaban tanto porque ya veían a dónde estaban los baños, pero seguían estando mucho tiempo en el baño, los servicios sanitarios se llenaban de adultos mayores y lo que pasaba era que no se entendía por qué. Entonces pasamos a esta pregunta como lo mencionaba Paula, ¿verdad? Ya no se trata solo de que, ay, pues, ¿qué pasa con los baños? O sea, ¿qué pasa con los adultos mayores y los servicios sanitarios, ¿verdad? ¿Por qué es que lo ocupaban tanto?
Acá Melissa nos dice crear un dispositivo en donde ellos puedan detectar el baño más cercano. Eso era una idea muy buena, pero resulta de que seguía la pregunta, ¿por qué los adultos mayores están buscando tanto los servicios sanitarios? Los dirigentes del aeropuerto de Frankfurt pues escucharon que existía una metodología que es de pensamiento de diseño o design thinking y entonces decidieron contratar a un equipo de design thinkers que les ayudara con este problema. Lo primero que los design thinkers hicieron fue un poco la pregunta que se hizo Paula y es, ¿por qué los adultos mayores están buscando los servicios sanitarios? Entonces vamos a preguntarles, vamos a hablar con ellos, vamos a entender cuál es la situación detrás. Y pues entonces resulta que claramente el verdadero problema era que ellos buscaban los servicios sanitarios porque era el único lugar en el aeropuerto donde realmente podían escuchar con claridad los anuncios de abordaje. Entonces, no tenía nada que ver en sí con la señalización, pues sí, porque los tenían que estar preguntando, ¿verdad?, dónde estaban los servicios sanitarios. Sin embargo, el tema real, el verdadero problema que tenían en el aeropuerto de Frankfurt era que el sistema de sonido no era el mejor. Y ese sistema de sonido no les estaba permitiendo a ellos entender. Entonces, trabajando en el sistema de sonido del aeropuerto, iban a poder resolver el tema de que los adultos mayores pudieran esperar en las salas de espera y no en los servicios sanitarios. ¿Qué sucede? Y esto pasa mucho, mucho en el día a día de las empresas y de las situaciones que vivimos. ¿Por qué? Porque usualmente asumimos los problemas. Y como nosotros decimos, ah, bueno, esta es la situación, me parece que este es el problema, yo trabajo en pro de eso, invierto dinero, invierto tiempo, invierto recursos y muchas veces lo que estamos tratando de resolver no es realmente el problema. Y acá algo que es clave, es fundamental cuando hablamos del pensamiento de diseño, es entender que el usuario es nuestra estrella polar. El usuario es por quien nosotros trabajamos realmente. Entonces, cuando hablamos de pensamiento de diseño, realmente estamos hablando de cómo poder entender a nuestro usuario. Y de ahí, a partir de ahí, entendiendo, comprendiendo cuál es el problema real, es que nosotros podemos empezar a buscar soluciones y empezar a diseñar realmente propuestas de solución que tengan un impacto directo en la satisfacción de ese usuario. Que ese usuario nos diga, sí, yo me siento contento, yo me siento feliz con la solución que me diste porque realmente solventa mi problema. Y no pues algo que simplemente a mí se me ocurrió solucionar. Para esto les voy a contar un poquito de la historia del pensamiento de diseño, porque por ahí y algunas personas creerán que esto es algo nuevo, que es una metodología que apareció pues en el 2008, ahí cuando IDEO empezó de este tema. Sin embargo, el pensamiento de diseño viene desde mucho más años atrás. Nos vamos a regresar a 1919, cuando este señor Walter Gropius empieza a, a contemplar la idea de que no solo se tenía que tener como una escuela de diseño y una escuela de arquitectura y una escuela de arte, sino que realmente podíamos mezclar un poco estas escuelas para generar un pensamiento un poco más crítico en las personas que estaban pues en estas carreras. Y entonces pues Walter Gropius decide fundar la escuela de Bauhaus, que es una escuela que involucraba artesanías, diseño, arte y arquitectura. Viene y mezcla como todas estas profesiones y empieza a trabajar un poco todo este concepto. Pasa algún tiempo, ¿verdad? Y pues esta escuela empieza a tener más fuerza. Y es para 1930 aproximadamente que se da un evento que es el que empieza a generar o a traer a la luz, ¿verdad?, todo lo que es el pensamiento de diseño. Y es el evento o la exhibición, perdón, de Estocolmo. En esta exhibición es donde pues la Escuela de Bajos transmite el eslogan, esta frase
que es las cosas bellas que hacen tu vida mejor. Así era como lo exhibían y lo empiezan a proponer. Acá ellos empiezan a plantear este concepto de que no solo ocupamos cosas funcionales, sino que ocupamos cosas que realmente sean bonitas, que nos gusten, que sean atractivas para los usuarios. Entonces ahí empiezan a descubrir que tenía que hacerse un cambio. Y esto lo trae mucho todo el tema de las guerras mundiales. Tenían que pasar mucho tiempo pues en casa, estaban encerrados, tenían muchas cosas ahí, pero eran cosas que eran muy frías. ¿Por qué? Porque eran diseñadas para las masas. Entonces, en ese tiempo, pues los diseñadores nada más decían, pues vamos a hacer, qué sé yo, una nevera y la nevera pues es rectangular, blanca y se pone así, dos puertas y listo. Y todos compraban la nevera porque todos ocupaban una nevera. Sin embargo, entramos en una época donde las personas ya empezaron a cuestionarse, a decir, bueno, es que yo no quiero una nevera blanca, es que yo la quiero de otro color, o no quiero que sea una puerta sobre otra, me gustaría que tuviera dos puertas que se abran de esta forma y que entonces me permitan ver las cosas pues de una manera diferente. Y entonces empezamos a cuestionarnos y a decir, ok, ¿qué es lo que realmente ocupa el usuario? ¿Qué es lo que necesita? Y es en esas épocas donde empieza a hablarse un poco más de lo que es la mezcla de diseño con lo que realmente el usuario necesita. Pero como saben, pues todo este tema de las guerras mundiales fue bastante complicado y pues claramente nos ubicábamos en Alemania. Entonces, Walter Gropius y junto con algunas de estas otras personas que ven por acá en la fotografía, necesitan migrar de Alemania y pasan a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos y ahí es donde empiezan a transmitir un poco también este concepto. No puede ser el diseño aislado, necesitamos tener varias disciplinas juntas, ¿verdad? Y con todo el tema, bueno, en la Segunda Guerra Mundial especialmente, que se empieza a involucrar un poco más la tecnología y empezamos a ver un poco más de evolución, ya ahí nos empezamos a cuestionar, ok, necesitamos entender a nuestro usuario. Ya no es solo pensar en hacer cosas bonitas para los usuarios, sino que ahora empezamos a preguntarnos cómo lo entendemos mejor. Entonces se empieza a mezclar un poco más la psicología dentro de todo este concepto de diseño y se empieza a hablar de que necesitamos analizar el comportamiento de los usuarios para poder diseñar para ellos. Entonces ahí ya empezamos a mezclar este concepto y es Fuller quien viene y dice, ok, para esto necesitamos equipos multidisciplinarios. Ya no podemos hablar solo de arte, ya no podemos hablar solo de arquitectura, no, necesitamos multidisciplinas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que necesitamos analizar el comportamiento, necesitamos analizar la forma de pensar de nuestros usuarios, necesitamos entenderlos para poder crear para ellos. Y entonces es ahí donde se empieza a trabajar en la escuela del MIT en Estados Unidos un poco todo lo que es el programa que va alrededor de este concepto, de empezar a entender al usuario para diseñar cosas que realmente le gusten a ese usuario. En paralelo, en Europa empieza la escuela de Ulm a trabajar un poco este concepto. Ya en Europa pues habían tenido la escuela de Bauhaus, ya tenían un poco todo este tema de las multidisciplinas y entonces empieza a diseñar un poco este concepto de las ciencias de la computación o las ciencias de la tecnología con la matemática y con todos estos conceptos y le empezamos a sumar el concepto de diseño. Y es gracias a estas corrientes que se empiezan a dar tanto en Estados Unidos como en Europa que se empieza a hacer como una presión a nivel general
de que se puede trabajar en equipos multidisciplinarios para que generen resultados más fuertes y con mayor impacto. En la escuela del MIT en Estados Unidos estaban pues estos señores que la vida los trajo a empezar a trabajar juntos. Y entonces teníamos a Fuller, teníamos a John Arnold, teníamos a Alex Osborne y a Jay Gordon, que se juntan estas mentes y empiezan a decir, bueno, ¿cómo presionamos un poco más a nuestros diseñadores para que realmente empiecen a pensar en el usuario, empiecen a pensar en estas cosas, empiecen a entender cómo las multidisciplinas trabajan juntas? Entonces decidieron hacer una competencia, por así decirlo, dentro de la universidad esta del MIT para empezar a generar estas presiones. Dentro de esta competencia empiezan a ver que realmente había una falta en el diseñador de entender cómo aplicar todo lo que era el concepto en sí de estas multidisciplinas en su día a día. Y entonces entran un concepto que es fundamental en el pensamiento de diseño y es el concepto del insight, de los descubrimientos que hacemos mientras hacemos un proceso de investigación. Entonces empezamos a darnos cuenta para ese momento que necesitábamos investigar, necesitábamos hacer todo un proceso donde realmente obtuviéramos información de los usuarios para entonces poder empezar a diseñar. Y con esto en mente, pues entra este señor David Kelly, que es quien pues él participa del programa, empieza a trabajar con estos profesores y a David Kelly se le ocurre la genial idea de fundar IDEO. Y él empieza a trabajar en IDEO con un concepto muy de diseñador, pero de este tipo de diseño, ¿verdad? Que era un diseño de investigación, o sea, se trabajaba todo el proceso de investigación para poder diseñar. Y es ahí donde empiezan a trabajar, ¿verdad?, estos conceptos y en un punto pues salen de la escuela del MIT y empieza a trabajar como profesor en la Universidad de Stanford. Y estando pues en la Universidad de Stanford, se da cuenta que había muchos estudiantes que estaban con un conflicto que creo que todos hemos pasado por ahí y es empiezo a estudiar esta carrera, me doy cuenta que no es la carrera que yo realmente quiero, entonces me cambio de carrera y no sé si estoy estudiando lo que necesito. Entonces deciden crear un programa que es basado en esta ideología, esta metodología de, ok, necesito entender primero, necesito empatizar con el usuario primero para poder diseñar una solución. Y empiezan en este programa a transmitirle a los estudiantes que si ellos empezaban a trabajar en sí mismos y entender qué es lo que realmente quieren, entonces podían diseñar su futuro. Y en este programa que van trabajando en la Universidad de Stanford, los estudiantes empiezan a hablar de que es interesante todo este concepto, que es una metodología al final, pero que no tenía nombre. La metodología no tenía nombre. Se hablaba nada más de este concepto de metodologías cooperativas. Sin embargo, no se hablaba claro de cuál era el nombre de esta metodología. Entonces, para ese momento, pues empieza a discutir que es una metodología que te hace pensar. Y entonces se habla en ese momento del pensamiento del diseño o design thinking. Esto es para 2008, que ya se da toda esta situación y David Kelly lo conversa con Tim Brown, que era el CEO de IDEO, y escriben un libro que lo publican para ese año 2008 y ahí es donde viene el boom de design thinking y viene como se conoce hoy design thinking o pensamiento del diseño. Y por eso es que pues muchas personas creen que esto viene de Tim Brown, que es este señor acá de la derecha. Sin embargo,
No, realmente todo este concepto se construyó desde 1919 y tuvo pues todo este proceso, ¿verdad? En las diferentes escuelas, universidades y pasó por todas estas personas que ven ustedes acá para llegar a lo que hoy conocemos como Design Thinking y que es la metodología que realmente nos hace pensar en el usuario y nos hace pensar en cómo podemos diseñar soluciones para los usuarios. Y de ahí que les quiero comentar, pues, estos ejemplos que son de nuestra vida real, o sea, esto pasa en el día a día. Y quiero que también lo vean y comprendamos que no es que Design Thinking está hecho entonces solo para una industria, sino que por eso es que hablamos de multidisciplinas, por eso es que hablamos de que nos tenemos que ubicar en las distintas áreas, ¿verdad? Que hay de los usuarios para entenderlos y poder trabajar la metodología. La primera fotografía que tenemos acá en la parte superior izquierda, esto es una máquina para poder hacer como este scan del cuerpo e identificar ciertas enfermedades. Si alguno de ustedes ha tenido la lamentable oportunidad de estar en una máquina de estas, pues sabrían que es algo súper complejo. La persona que lo diseñó, no sé si alguno lo habrá escuchado, es Doug Dietz. Y pues cuando él diseñó la máquina originalmente decía, ay, él estaba súper orgulloso de lo que había hecho, pues realmente era algo súper importante a nivel de salud. Sin embargo, se dio cuenta de que los niños sufrían terriblemente cuando tenían que utilizar esta máquina. Y parte del problema que empezaron a notar es que el 98% de los niños tenían que ser sedados o anestesiados para poder utilizar la máquina porque era tan traumante el proceso, daba tanto miedo que los niños pues no querían, lloraban, se movían y pues ahí tienes que estar completamente quieto para que el escáner funcione bien. Entonces tenían que repetirlo, empezaron a tener muchos problemas porque necesitaban anestesiólogos siempre, ¿verdad?, para que acompañaran a los niños y esto empezó a generar muchas filas de niños esperando poder tener su procedimiento. Doug Dietz nota esto y decide trabajar con un grupo de design thinkers para ver cómo pueden mejorar la experiencia de los niños cuando utilizaban esta máquina y que no fuera algo traumante, sino que más bien fuera algo que para ellos era agradable. Entonces, dentro de todo el proceso de investigación, trabajan con muchos niños y se dan cuenta de que claramente los niños se sienten cómodos en espacios donde pueden jugar y donde sienten que es algo que puede explotar su imaginación, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan a descubrir que si hacen escenarios completos, los niños se van a sentir cómodos y van a querer ir al lugar. Entonces crean lugares como este que están viendo acá, que es un submarino. Entonces les construyen una historia, ¿verdad? De que ellos ahora van a entrar en este submarino y tienen que quedarse muy quietos porque si no, pues no funciona. Y les van contando pues una historia y entonces los niños querían ir al submarino. Eh, Tienen barcos piratas, tienen distintas experiencias que se crearon e inclusive a los mismos médicos les hicieron pues sus trajes que fueran acorde con el escenario que se creaba e inclusive pues se tuvo la oportunidad de escuchar a niños que cuando salían de esta experiencia llegaban y le decían a los papás que sí podían regresar a la semana siguiente. Entonces, cambiamos de tener una situación donde el 98% de los niños necesitaban ser em, anestesiados a que fuera solamente un 2% de los niños que necesitaban ser anestesiados y el 98% más bien pasó a ser una experiencia positiva para ellos y pues les estaba permitiendo sentirse mejor. Siempre en el ámbito de la salud está la fotografía superior derecha, que ahí vamos a ir más a una unidad de cuidados intensivos, pero que es para bebés recién nacidos y que pues tienen algún tipo de problemas, son prematuros. Resulta de que ahí mismo este Doug Dietz, que está muy enfocado en los temas de salud,
descubre con su equipo de trabajo que hay una situación muy particular y es que los niños recién nacidos que están teniendo pues este tipo de dificultad, especialmente prematuros, eh, tienen un porcentaje increíble de, este, de pérdida, por así decirlo, de posibilidad de sobrevivir cada vez que son tocados. Entonces empiezan a hacer como este proceso de investigación y ellos pues los separan entre los toques que son negativos y los toques que son positivos. ¿A qué nos referimos? Bueno, la parte positiva es, por ejemplo, cuando la mamá puede tocar al bebé, ¿verdad? O lo puede alimentar o le puede por lo menos poner sobre su pecho para que escuche su corazón. Esas eran cosas positivas para el bebé. Toques que al final le estaban afectando, ¿verdad? En sus posibilidades de vida. Sin embargo, pues al mismo tiempo lo alimentaba, pues era el cariño de su madre. Sin embargo, estaban también los toques que eran cuando las enfermeras les cambiaban el pañal, cuando los tenían que mover de la camilla a la camilla donde los revisaban los doctores, cuando tenían que pasarlos a algún otro sala del hospital. Había muchos médicos involucrados y todos esos toques también afectaban a los bebés. Gracias a este descubrimiento empiezan a trabajar igual en un proceso de design thinking donde hablaban con mamás, con papás, hablaban con los doctores, enfermeros y empezaron a entender un poco qué era lo que podía hacer. Y diseñan esta Care Station que está acá, que lo primero que tiene es que no tiene cables. Entonces, esto les permite mover a la estación y no necesariamente tener que mover al bebé para que sea tratado. Otras cosas que tiene súper interesantes es que tiene debajo de la camita del bebé, tiene la posibilidad de que se ingrese una pantalla que permite hacer un scan del bebé sin necesidad de sacarlo de la cama y esto les permite también ver pues su estado de salud, les permite evaluar los signos, les permite revisar muchas cosas del bebé sin necesidad de tocarlo. Otras cosas que crearon es que a la misma camita tiene como un forro que se convierte en una bolsita. Entonces, para no tener que tocar al bebé cuando lo tienen que mover o pasar de camilla, nada más levantan esa bolsita y el bebé queda dentro y lo pasan a la otra camilla y la vuelven a extender. Y eso les permite pues no tener que tocar al bebé directamente. Otra de las cosas importantes es que si ven en la fotografía solo hay dos enfermeras que están llevando la cajita. En la fotografía inferior hay 6 enfermeros. ¿Qué pasaba? Normalmente pues se ocupaban 6 enfermeros para trasladar un bebé de una sala a otra por todas las cosas que tenían que llevar. Con este nuevo diseño pues solo se ocupaban 2 personas, una que empuja el carrito y la persona que va pues guiando a que no vayan a tener ningún problema en el camino. Todo esto permitió reducir un 58% todos estos toques negativos, dándole una mayor probabilidad de vida a estos bebés que estaban en la unidad de cuidados intensivos de este hospital. Esto en temas de salud. Si hablamos ahora de Airbnb, ¿cuántos de nosotros no hemos utilizado Airbnb en la actualidad, cierto? Airbnb en sus inicios no estuvo tan bien. Eh, Era una empresa que empezó ganando solo $200 por semana cuando tenía 3 personas que la habían fundado, todos dependían como de ese dinero y realmente pues empezaron a tener muchos problemas. Llegó un punto donde inclusive ellos estaban usando sus tarjetas de crédito y demás para poder mantener la aplicación a flote. Y empezaron a preguntarse qué pasa, o sea, por qué las personas no quieren utilizar la aplicación. Y la primera cosa que notaron es que las fotografías estaban terribles. Entonces, uno de ellos, de los fundadores, se quedó pensando y dijo, bueno, vamos a tomar nosotros una cámara profesional y vamos a ir a cada uno de los lugares, vamos a tomar las fotografías y vamos a subir fotografías de calidad.
esto claramente lo podían hacer porque Airbnb solo estaba en Nueva York y pues ellos se pudieron distribuir entre los 40 lugares que tenía el Airbnb en ese momento para tomar las fotografías y poder subirlas a la aplicación. Pues sí, les funcionó, les duplicó el ingreso, pasaron de $200 a $400 por semana, pero claramente no era sostenible en el tiempo. Entonces empezaron a ver qué hacer y buscaron pues ayuda. Buscaron ayuda y se encontraron con una persona que les presentó el modelo de Design Thinking. Y entonces empezaron a trabajar un poco más en esta metodología para poder entender no solo qué necesitaba el usuario como tal, sino que también qué necesitaban las personas para registrarse en la aplicación, para registrar sus casas, cómo podían hacer el proceso más agradable y la experiencia más agradable para los dos tipos de usuarios que tenían en la aplicación. Algo súper interesante que ellos se dan cuenta y de lo que ellos comentan es que al ser desarrolladores, pues eh, por mucho tiempo estaban acostumbrados a que ellos necesitaban generar soluciones que fueran aplicables o que solucionaran el problema para 10 personas, 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas, o sea, no importa, la misma línea de código tenía que solucionar ese problema. Cuando empiezan a trabajar el modelo del pensamiento de diseño, se dan cuenta que acá no es así. Nosotros trabajamos soluciones para usuarios en específico, para generar experiencias específicas. Y de ahí que todo va cambiando. Entonces podemos empezar a entender que nosotros vamos a trabajar con esos conceptos de esos usuarios y a desarrollar para ellos. Empiezan a trabajar de esta manera y pues Airbnb pasó de ser una empresa de $200 semanales a una empresa de billones de dólares semanales. Entonces, realmente el impacto que tuvo el encontrarse con el pensamiento de diseño fue clave para Airbnb. Finalmente, el ejemplo de Uber Eats. En Uber Eats fue un poco diferente porque ya ellos tenían la experiencia con Uber y pues se habían encontrado ya con la metodología de Design Thinking. Entonces, cuando inician Uber Eats, lo inician ya con el modelo de pensamiento de diseño y empiezan a trabajar un concepto que va más allá de lo que normalmente pues se ven enfocado en las aplicaciones y es crear equipos de trabajo dentro de la organización que les permita estar en un contacto constante con el usuario, con los usuarios, el usuario tanto el consumidor como el que presta el servicio a través de la aplicación y poder entender los contextos, poder entender el entorno. Entonces, dentro de Uber Eats existen equipos que están diseñados especialmente para ir a hacer pruebas en cada uno de los países donde se utiliza la aplicación. ¿Por qué? Porque ellos decían, somos de Estados Unidos, no necesariamente yo sé cómo funcionan las cosas en Colombia, no necesariamente yo sé cómo funcionan las cosas en China, entonces necesitamos ir a esos lugares, necesitamos entender cuál es el entorno que tienen los usuarios, necesitamos entender cuáles son los restaurantes que llaman más la atención, cuál es el tipo de comida que llama más la atención, saber cuál es la experiencia que están viviendo los usuarios y cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos traer. Esos equipos hacen la investigación de campo, hacen las pruebas de campo y regresan al centro de Uber Eats para poder comentar todas estas experiencias con los demás equipos y generar este proceso de pensamiento de diseño para poder ver cuáles son o cómo podemos implementar esta retroalimentación en la aplicación y cómo lanzarla al mercado y que esto funcione. Entonces, realmente ellos tienen este sistema, no lo dejan nunca, sino que es una metodología que aplican mes a mes y que están viviendo constantemente para poder mejorar la aplicación conforme se va utilizando y conforme el usuario lo va requiriendo. Entonces, esto es un progreso enorme que tiene Uber Eats y que lo pone en práctica. ¿Qué sucede con todo esto? Bueno,
realmente ya les comenté un poco, ¿verdad? De qué se trata la metodología como tal, ya sabemos un poco de historia, sabemos cómo es que todo esto se ha construido. Viene IBM lo que dice es, ok, vamos a crear un framework, vamos a crear un marco que nos permita utilizar la metodología del pensamiento de diseño en nuestros servicios y que podamos de verdad empezar a generar esa transformación en los servicios que aplicamos. Y de ahí pues construye el framework que conocemos como Enterprise Design Thinking. ¿Qué es lo que nos dice? Básicamente nos trae este loop, ¿verdad? Que es este símbolo de infinito, que nos recuerda que nosotros nos tenemos que reinventar constantemente. No podemos detenernos, así como les comentaba de Uber Eats, como les comentaba de Airbnb o de estos programas de salud que ha trabajado Doc Dietz. No podemos dejar de observar al usuario, de entender lo que el usuario necesita y de estarnos reinventando en el proceso. Entonces, pues este loop lo que nos dice es nos sentamos a observar, vamos a reflexionar y vamos a crear. Y vamos a estarlo haciendo tantas veces sea necesario. ¿Con qué? Con un enfoque en los y las usuarios. No podemos dejar de vista, de tener ahí en la mira a nuestro usuario porque nuestro usuario es la estrella polar. Es quien nos dice hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que cumplir. Entonces, constantemente vamos a estar trabajando de la mano con el usuario y vamos a trabajar en equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque recordemos que es lo que nos trae la metodología, ¿verdad? Para poder ser colaborativos, para poder trabajar en función de estos usuarios, necesitamos personas de múltiples disciplinas que nos ayuden a estar constantemente en esa conexión. Y en paralelo a esto, pues el Enterprise Design nos trae 3 claves que son fundamentales para poder aplicar la metodología. La primera son las hills o colinas. Las colinas son estos objetivos que nosotros nos planteamos y decimos, bueno, ¿cuál es el resultado que queremos lograr para esta iteración? ¿Cuál es el resultado que queremos lograr para esta primera etapa del proceso, para esta primera entrega que le vamos a hacer al usuario? Y así nos vamos proponiendo tantas colinas como sean necesario pasar en el proceso del pensamiento de diseño para llegar al resultado final. Vamos a tener los playbacks, que son los momentos donde el equipo se une y dentro de estas multidisciplinas exponen qué es lo que se está trabajando, qué es lo que se está haciendo y pues conectamos, nos damos retroalimentación para poder continuar. Los playbacks pueden ser a nivel interno de equipo o podemos tener playbacks que involucren al usuario, a este sponsor user que es nuestra tercera clave. Y es que es fundamental que en estos procesos de retroalimentación nosotros trabajemos con el usuario. ¿Por qué? Porque estamos diseñando para él o para ella. Entonces necesitamos tener esa retroalimentación de ellos para poder seguirnos reinventando y de verdad construir productos y servicios que estén resolviendo el problema que el usuario está teniendo. Y de ahí que nuestro diseño pues va a ser un diseño claro que va a estar de verdad enfocado a los resultados que el usuario está esperando. Y por ende, nosotros vamos a poder trabajar soluciones que van a ser un poco más sencillas y vamos a poder enfocar los recursos en realmente lo que se necesita enfocar. Y esta es la propuesta del Enterprise Design Thinking. Entonces, ¿qué es lo que hace el Enterprise Design Thinking diferente de lo demás? Básicamente que tenemos estos enfoques. O sea, tenemos estas 3 claves y tenemos nuestro loop. Eso es lo que hace el Enterprise Design Thinking diferente y que nos recuerda constantemente, tenemos puntos claves dentro de la metodología del pensamiento de diseño. Punto clave número 1 es nosotros trabajamos para un usuario. Entonces, como nuestro usuario es nuestra estrella polar, nosotros nos enfocamos en los resultados del usuario. Punto número 2, vamos a tener siempre equipos multidisciplinarios porque la diversidad es la que genera la fuerza real, ¿verdad? Y es el motor de lo que vamos a estar trabajando. Y nos reinventamos constantemente, no dejamos nunca de estar observando, de estar reflexionando y de estar ejecutando
para el usuario. Y pues finalmente, ¿por qué es que esta charla se llamaba de soñadores a creativos? Realmente existe un mito en la sociedad que nos dice que la persona creativa tiene que ser una persona que esté enfocada en las artes, que sea alguien que pinta o que crea música, que son personas que están en este mundo de las artes. Sin embargo, con todo lo que les he venido hablando y los ejemplos que les he querido traer, es para que entendamos que realmente lo que diferencia a un soñador de un creativo es justamente la palabra crear. Las personas creativas somos personas que tenemos ideas, que nos gusta tener sueños, pero que las convertimos en realidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tal vez llegamos a un hotel, nos acostamos en la cama del hotel y empezamos a pensar, si este hotel fuera mío, yo haría esto diferente? Yo pondría en este otro lugar, lo pintaría de este otro color, le agregaría esto y empezamos a soñar y soñar y soñar las cosas, pero al final decimos, bueno, pero el hotel no es mío, entonces no puedo hacer nada y todas las ideas las dejamos ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si realmente nosotros nos ponemos a trabajar esas ideas? ¿Qué pasa si realmente nosotros traemos esas ideas y empezamos a crear alrededor de ellas? ¿Qué pasa si dejamos a un lado el concepto de yo lo tengo que hacer todo y empezamos a entender que lo que ocupamos es un equipo multidisciplinario que nos permita construir, que nos permita crear alrededor de este tema? Entonces vamos a empezar a descubrir a ese ser creativo que tenemos dentro y vamos a empezar a trabajar alrededor de esos sueños. Vamos a empezar a construir, vamos a empezar a crear. Y eso nos va a permitir liberarnos de todos estos mitos y entender que lo único que necesitamos es comprender para quién estamos diseñando la solución. Dejar de nosotros creer que sabemos cuál es el problema. Investiguemos cuál es el problema. Trabajemos de la mano de nuestros usuarios, entendamos a nuestros clientes, entendamos a las personas con las que trabajamos y a partir de ahí, con el equipo adecuado, vamos a poder crear y diseñar soluciones que van a tener realmente un gran impacto en las experiencias de nuestros usuarios. Al final, ¿qué es lo que nosotros queremos a través de la metodología del pensamiento de diseño? Es que nos permitamos soñar para poder transformar. Que vamos a transformar la experiencia de nuestros usuarios. En el pensamiento de diseño nos enfocamos en las experiencias. Entonces queremos que nuestros usuarios, que nuestros clientes tengan experiencias increíbles. Para poder tener esas experiencias increíbles, los necesitamos comprender, estar centrados en el usuario realmente, en cuáles son sus necesidades y a partir de ahí es que nosotros vamos a poder empezar a crear. Y pues para cerrar, les quiero cerrar con estas frases que son de los creadores de la metodología del pensamiento de diseño. Esta es de Fuller que dice, un diseñador es una síntesis emergente de artista, inventor, mecánico, economista objetivo y estratega evolutivo. Cuando hablamos de diseñar experiencias, de verdad que no podemos hablar de que es solo una persona, es solo una profesión. No, en realidad se necesita una mezcla de todo para poder realmente transformar y generar una experiencia diferente. Por acá Tim Brown nos dice, Design Thinking es un enfoque de la innovación centrado en el ser humano, que se basa en el conjunto de herramientas del diseñador para integrar las necesidades de las personas, las posibilidades de la tecnología y los requisitos para el éxito empresarial. Tim Brown logró por esto posicionar de una forma increíble Design Thinking desde IDEO. ¿Por qué? Porque realmente él logró que las personas entendiéramos que Design Thinking es realmente una metodología que sí inició desde el concepto del diseñador, que trae herramientas de lo que es en sí el diseño.
sin embargo, nos permite seguir esta metodología para que personas que no somos diseñadores podamos enfocarnos en las necesidades de nuestros usuarios y hacer transformaciones de las experiencias. Y por último, les tengo acá una frase que dice: al utilizar el proceso de pensamiento de diseño, todos son diseñadores y el diseño está en todas partes. Hoy yo los quiero invitar a que todos seamos diseñadores, que empecemos a trabajar realmente en lo que es el pensamiento del diseño para que podamos empezar a diseñar experiencias que tengan gran impacto en las personas. Y pues esta es la charla. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quisieran pues que aclaremos un poco más. Muchas gracias, Natalia, por tu comentario. Mari, yo tengo solo una pregunta y es respecto a los equipos de trabajo. Bien lo decías que para hacer un buen diseño, claramente tenemos que tener un equipo idóneo. ¿Cómo saber o cómo armar ese equipo? ¿Cómo lograr entender cuál es el idóneo o qué características debería tener para completar, cómo llegar a esa meta o pues llegar al fin que estamos necesitando? Claro, Natalie, eso es una muy, muy buena pregunta. Realmente el equipo se construye a partir de la investigación que haces y los descubrimientos que tienes conforme vas haciendo esa investigación. ¿Por qué? Porque necesitamos pues entender cuál es el verdadero problema y a partir de ese comprender el problema y las necesidades que tiene el usuario, vamos también a entender cuáles son las personas que necesitamos involucrar en el proceso. Normalmente, si yo empiezo a hacer la investigación y me doy cuenta, por ejemplo, con Doc Dietz, que era el que hablábamos del área de salud, él definitivamente pues no es médico, entonces era como, ok, ¿qué necesito hacer para entender esto? Bueno, vamos a trabajar con los médicos, con las enfermeras, vamos a trabajar con las personas y entender un poco esto. Entonces, lo primero era buscar pues investigadores, ¿verdad? De personas que supieran cómo hacer este proceso de entrevistas y trabajar en todo este tema. Cuando ya tenía toda esa información, ok, ya sabemos, vamos a utilizar las herramientas para construir, ¿verdad? ¿Quién es ese usuario? ¿Quién es esa persona? Y empezar a entender cuáles son las necesidades. Y de ahí entonces empezar a considerar, ok, para generar la solución, ¿qué necesito entender? Y ahí entonces puedes empezar a traer a personas al equipo que son las que te van a ayudar a entender qué se puede hacer. Ok, necesito personas de legal porque de pronto hoy es algo que me tengo que involucrar con gobierno, tengo que entender leyes para que funcione. Entonces voy a traerme a alguien que tenga ese conocimiento. O de pronto, y no, lo que necesito es algo más enfocado en la tecnología. Entonces vamos a traer personas que sean de esa área de la tecnología para que nos ayuden a entender hasta dónde podemos llegar o llevar la solución. Tal vez ocupamos más personas de una parte de conocimiento o personas más en alguna otra disciplina. Entonces va a ir muy relacionado al proceso de investigación que haces al inicio para poder ir también diseñando las soluciones y de acuerdo a ese diseño, pues vas a ir involucrando personas de las distintas disciplinas que vas necesitando. En ocasiones, pues necesitas algunas personas solo en una etapa del proceso, entonces las invitas solo en esa etapa y listo. Ya conforme sigues avanzando, pues ya no las requieres más. Así como en ocasiones, pues vas a ocupar el mismo equipo de trabajo durante todo el proceso. Pero va a estar muy, muy ligado a la investigación. Genial, gracias, porque para eso iba mi otra pregunta y es si puedo tener personas temporales. Lo acabas de responder. Sí, sí, Vale. correcto. En ocasiones, pues van a haber personas que realmente nos van a funcionar como expertos a quienes podemos consultar y no necesariamente que vayan a formar parte del equipo. Así como en ocasiones pues vamos a tener personas que sí forman parte del equipo, pero por una
por una etapa o por un periodo de tiempo y ya luego pues continuamos con otras personas en el mismo equipo. Entonces sí, definitivamente puedes tener personas temporales. Gracias, Mari. Con gusto. ¿Alguna otra consulta? ¿Comentario? ¿No? Ok, listo chicos, entonces muchas gracias por su tiempo. Espero que de verdad pues esta charla les anime a buscar y a conocer más acerca de Design Thinking, de este pensamiento de diseño. Es metodología 100% colaborativa y que de verdad se permitan soñar para transformar experiencias. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias, María. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.